En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un consejo que encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Y esta enseñanza va dirigida a los padres de familia, va dirigida a los líderes de la iglesia, va dirigida a pastores. Pero principalmente quiero enfocarme en los padres de familia. He asistido a muchas conferencias donde me han invitado colegios, escuelas y universidades, y me he encontrado con esta pregunta que me hacen algunos padres de familia, que es interesante. Y me dicen, miren, ¿cuál debería de ser? Por el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿cuál debería de ser una de las cargas y de las preocupaciones y de un clamor de un padre de familia para con su hijo? Y de aquí quiero partir. ¿Cuál debería de ser hoy en día un clamor y una carga por los hijos con relación a los padres? Y aquí el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo tiene una carga. El Espíritu Santo tiene una gran lucha para con nosotros. Es una carga del Espíritu. Y en esta oportunidad, padre de familia, quiero poner en tu corazón esta carga del Espíritu, este clamor en tu corazón. Que tú y yo, como padres de familia, podamos atender el clamor del Espíritu con relación a nuestros hijos. Hoy en día es increíble, pero vemos a muchos padres de familia, cristianos, líderes, pastores, que en verdad están descuidando este aspecto del espíritu y que no le están poniendo atención, y cómo de una manera sutil el enemigo ha entrado a muchos hogares, que ha entrado en el corazón de muchos hijos sin que sus padres se den cuenta. Y que eso que ha entrado en el corazón de sus hijos es lo que ha venido a destruir sus vidas. Y los padres ni cuenta se han dado que el enemigo ha entrado de una manera sutil a lo más profundo del corazón de sus hijos. Y por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, envía esta carta a los líderes de la iglesia, pero también a los padres de familia. Y dice, vamos a volverlo a leer, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y Pablo en el versículo 8 nos muestra cuál es esa lucha, cuál es esa carga, cuál es ese clamor que tiene por la iglesia de la Odisea, por la iglesia de Colosas y por todos aquellos que aún no han visto mi rostro. Y dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo tenía una preocupación para que las filosofías no estuvieran entrando en el corazón de sus ovejas, porque en este tiempo abundaban
las filosofías. Y como padres de familia, tenemos que llevar una carga, una preocupación y una supervisión con relación a las filosofías que en este mundo están imperando y están entrando en el corazón de muchos hijos y que ha venido a desviarlos de la o de los caminos de Dios. Por eso en esta hora preguntémonos, ¿cómo puede el mundo y el príncipe de este mundo corromper la vida de mis hijos? Y un arma, un vehículo poderoso que está utilizando hoy en día el enemigo es la filosofía. Y esta filosofía lo que lleva en sí son argumentos no según Cristo. Son conceptos, son ideas, son los caminos de gente perversa que está entrando en el corazón de tus hijos, y esta filosofía puede entrar por medio de un libro. Puede entrar por medio de un libro. Puede entrar por medio de una película. Esta filosofía puede entrar por medio de la música. Esta filosofía puede entrar por medio de conferencias. Por eso es importante que tú examines, que tú camines al lado de tu hijo y que juntos puedan examinar y evaluar el libro que están leyendo, los libros que puedan estar leyendo. Que puedas examinar las películas que están viendo. Y hoy en día las películas abundan en las redes sociales. Y no solamente películas, sino documentales que muchas veces nuestros hijos se exponen a ellos y están haciendo una obra en su corazón, están haciendo una obra en su manera de pensar. Y ahora ya tu hijo ya no piensa como piensa un cristiano o como debería de pensar un cristiano. Ahora lamentablemente nuestros hijos piensan como piensa el mundo. Ahora ellos han adquirido ciertos rudimentos del mundo y lo ven como algo normal. Y lo peor es que es a ti, padre de familia, que te miran anormal. Y te dicen, no, padre, hay que ser normal. Es que los tiempos han cambiado. Es que ahora han habido muchas investigaciones y nuevos descubrimientos. Y lamentablemente, la palabra de Dios ya no cabe en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué? Porque de una manera sutil, la filosofía de este mundo ha entrado a minar sus corazones y los ha perturbado de tal forma que ellos creen fielmente que ese camino es el correcto. Por eso el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia de Colosas y muestra una carga en su corazón y un dolor en su corazón y una preocupación. Y en esta oportunidad quiero dejar esto en el corazón de ustedes, padres de familia, ustedes que me están escuchando y que van a tener el privilegio con la bendición de Dios de llegar a esta enseñanza ahí donde tú estás. ¿Cuál debería de ser en este tiempo una carga de un padre de familia entre muchas cargas que tenemos que llevar por nuestros hijos? Esta sería una. Algo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le envió no solamente a la iglesia de Colosas, por eso Pablo especifica aquí, y no solamente es una carta para la iglesia de Colosas, sino que es una carta para la iglesia de la Odisea,
y también una carta para todos aquellos que no han visto su rostro, porque es una carga del Espíritu. Porque si algo hace daño en el corazón de un cristiano, es permitir que las filosofías de este mundo entren a nuestro corazón y puedan perturbar la palabra que desde niños ha sido sembrada en el corazón de tus hijos. Por eso es que evalúa, examina qué están leyendo tus hijos, qué libros están leyendo, a qué películas están asistiendo, qué tipo de documentales ellos están escuchando. Y hoy en día, lamentablemente, estas filosofías mundanas, satánicas, están entrando también por medio de partidos políticos que han adquirido sus principios ideológicos y los han politizado, y que a través de esos ideales, entre comillas, el día de mañana se van a convertir en leyes que van a querer gobernar nuestra vida. O sea, la filosofía, para ellos, el día de mañana se puede convertir en las leyes que pueden estar gobernando nuestro país. Y serán leyes que están lejos de la voluntad de Dios. Para muchos, la filosofía de este mundo, por ejemplo, es el aceptar los matrimonios del mismo sexo. Es aceptar que a nuestros hijos los adoctrinen en las escuelas como una ley con relación a estos aspectos de género, en donde él puede elegir qué sexo él quiere cuando él crezca. Y todas estas filosofías no solamente vienen en los libros, no solamente vienen en las películas, no solamente vienen en las caricaturas perversas, no solamente vienen en los documentales o en las conferencias, en los libros, están viniendo también en los postulados de estos partidos políticos que quieren gobernar de acuerdo a estas filosofías. Por eso debe de haber una carga en nuestro espíritu. Por supuesto, hay gobernantes que han utilizado la filosofía de la corrupción, han agarrado la filosofía de la maldad y la han incorporado a su vida personal. Y por eso es que vemos el fin de sus vidas de una manera trágica. Por eso la carga del Espíritu, por eso Pablo lo dice en Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Cuál es la lucha que hoy nosotros tenemos? Para muchos estas filosofías ya no es una lucha. ¿Por qué? Porque ya las filosofías han ganado la batalla. Pero si tú consideras estas filosofías que son destructivas para la vida de la sociedad, porque atentan contra los principios de Dios, entonces tú eres parte de esta lucha. Y juntos somos parte de esta lucha para que no lleguen primeramente a nuestros hijos, cuidando nuestro círculo más inmediato, nuestros hijos. Que nuestros hijos no sean invadidos por estas filosofías que están destruyendo la vida moral de los jóvenes. Porque hoy en día en nuestra sociedad vemos tan normal
estas parejas del mismo sexo que han venido a perturbar la vida de nuestros jóvenes. Por eso es importante. Está bien. Lamentablemente, estos jóvenes no tuvieron la orientación de un padre, no tuvieron la oración de un padre, no tuvieron la lucha de un padre que estuvo cerca de ellos para orientarlos, para protegerlos de estas filosofías, de estos abusos. Pero tú, que tienes tu hogar y que naciste en el seno de una familia cristiana y eres de una generación maravillosa y que ahora estás deseando que tu próxima generación también abrace los caminos de Dios, tienes que tener una carga, un cuidado para que estas filosofías no vayan a estar entrando en el corazón de tus hijos. Y no solamente me quiero referir a estas filosofías de tipo sexual, porque existen otros tipos de filosofías que puedan estar entrando en el corazón de tus hijos y que lejos de abrazar la vida de Cristo, estén abrazando la forma de vida de este mundo. Por eso, cuando nosotros vemos en Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, porque este es el fin de estas filosofías. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esta es una filosofía muy arraigada en los tiempos del apóstol Pablo. Esos filósofos que solo se consideraban a sí mismos, que solo veían sus propios intereses. Los epicúreos, los que encontraban en el placer su satisfacción personal y veían el placer como un Dios. Se satisfacían a sí mismos antes poder ver el bien de su prójimo. Estas son dos filosofías que chocan entre sí. Una filosofía de este mundo que me está llevando a ver solo mis propios intereses, mis placeres, mis deleites, mis apetitos. Pero está la filosofía de Dios, la doctrina de Dios, la palabra de Dios, la que me lleva a poder entregar mi vida por otros, suplir las necesidades de los demás. Por eso Pablo le dice en cierta oportunidad a Timoteo, para que veamos cómo chocan estas dos filosofías. Por poner un ejemplo, en cuanto al estilo de vida que nosotros podemos estar llevando en nuestras vidas. Porque Pablo dice, espero enviaros pronto a Tito. Y quiero que vayamos ahí para que usted tenga esa referencia. Espero enviaros pronto a Tito, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que se preocupe por vosotros y que de una manera desinteresada se ocupe de ustedes, ya que cada uno busca lo suyo propio. Mientras que vemos al hombre de Dios buscar el beneficio de los demás, vemos a estos que estaban buscando su propio beneficio, sus propios intereses, preocupándose por sí mismo. Y el Señor Jesucristo dice que el que quiera hacerse grande tiene que empezar por servir a los demás. Ese era
la enseñanza, la doctrina de Cristo. Pero hoy las filosofías de este mundo nos están llevando a que seamos egoístas, a que seamos egocentristas, que solo miremos por nosotros mismos, nos vuelven muy materialistas y eso nos hace estar lejos del corazón de Dios. Por eso es importante que atendamos el consejo que el apóstol Pablo nos está dando aquí en el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. O sea, el fin de una filosofía es engañarte. O sea, ¿cuántas personas hoy en día viven engañados? Porque han creído a una filosofía, han creído a una mentira. Y así como la verdad os hace libres, también una mentira nos puede estar esclavizando. Y a veces nos decimos, no sé por qué no tengo paz, no sé por qué no puedo tener entendimiento, no sé por qué tengo una opresión en mi espíritu, en mi corazón, porque debes estar creyendo una mentira que ha entrado por medio de una filosofía. Y lo que hace una filosofía es llevarnos a un espíritu de error y de engaño. Y lo más triste es que nos está haciendo alejar de la verdad y del camino correcto que Dios quiere llevarnos. ¿Cuántos hoy en día cristianos los vemos abrazando filosofías que están lejos de los caminos de Dios? Por eso la carga del Espíritu en esta hora es que en verdad nosotros podamos abrazar. Y por eso aquí termina Colosenses. ¿Cuál es el consejo? Y quiero que vayamos en Colosenses 3. A la luz de lo que estamos hablando, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que pongamos nuestra mirada en las cosas de Cristo, que pongamos nuestra atención en las cosas de Cristo. ¿Cuáles son las cosas de Cristo? La oración, la meditación de la palabra, que podamos nosotros hacer ayunos, que podamos nosotros servir en la obra de Dios, que podamos vivir haciendo su voluntad, buscando su voluntad, que nuestras vidas, como sigue diciendo aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación. Saben que todas estas filosofías nos llevan a la fornicación. La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Saben cuál es uno de los frutos de seguir las filosofías de este mundo? La ira de Dios sobre las vidas de aquellos que sigan esas filosofías. ¿Cuántos países como Venezuela, como Colombia hoy en día, lamentablemente, Nicaragua y otros países que han abrazado esas filosofías terrenales, animales y diabólicas? La ira de Dios. Aquellas vidas que, por eso si vamos a Romanos, porque aquí hay personas que han agarrado estas filosofías. Fíjense en Romanos capítulo 1,
porque el hecho de que nosotros rechacemos la verdad de Dios y abracemos estas filosofías es no tomar en cuenta a Dios. Romanos 1 y en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando tú abrazas una filosofía, no estás tomando en cuenta a Dios. Estás tomando en cuenta esa filosofía. Esta filosofía es más importante que Dios mismo. ¿Por qué? Porque es una filosofía que te está llevando a un desorden social, a un desorden moral, a un desorden sexual, a un desorden en todos los sentidos. Entonces dejamos de tomar en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios mismo los entregó a una mente reprobada. Saben que la filosofía lo que afecta es tu mente, tu forma de pensar, tu forma de comprender la vida. Y como tú no tomaste en cuenta a Dios, sino que tomaste en cuenta estas filosofías, tu mente ahora está reprobada. Y a lo bueno le estás llamando malo. Y a lo malo ahora lo estás llamando bueno. Miren el efecto que llegó a ser una filosofía en tu manera de pensar. Y como tú no tomaste en cuenta a Dios, Dios mismo los entrega a una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen. Antes eras muy cauto, tenías cuidado de hacer algo que no convenía, pero hoy, como tenemos una mente reprobada, ni cuenta nos estamos dando de las cosas en las cuales podemos estar cayendo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, hijos de cristianos, hoy son aborrecedores de Dios? Nunca me imaginé que este joven, quien creció en la iglesia, ahora se ha convertido en un aborrecedor de Dios. Se ha convertido en un aborrecedor de lo bueno, porque sus padres no tuvieron cuidado de las filosofías que estaban entrando en el corazón y en la mente de sus hijos. Van para el cine sin saber qué películas iban a ver. Ahí están, ahí compraron un libro sin saber qué libro habían comprado. Sí, fueron ahí con unos amigos sin saber cuáles eran las conversaciones. Por eso dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y una buena costumbre habla de aquellos que han abrazado las enseñanzas de Cristo. Pero como se corrompieron en las conversaciones, hoy sus costumbres son otras, lejos de los caminos de Dios. Y sigue diciendo, necios, desleales, sin afecto natural, porque el pecado endurece el corazón. Y una persona con el corazón duro es una persona que no tiene ningún tipo de afecto por nadie, ni con sus propios padres. Y sigue diciendo, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, sino que también se complacen con las que lo practican.
no solamente las practican, sino que también se complacen con aquellos que hacen la maldad. Pero cuando uno abraza la enseñanza de Cristo, hay un rechazo a las obras pecaminosas. No queremos andar con las tinieblas. No queremos andar con los perversos. No queremos andar con aquellos que aborrecen a Dios, con aquellos que aborrecen lo bueno, lo correcto y lo honesto. Así que, padre de familia, esta es una carga del Espíritu para tu vida. No permitas que las filosofías de este mundo estén entrando en el corazón de tus hijos. Quizás tu hijo es un universitario y tú quizás ni a la escuela fuiste y te da pena por eso ir y hablar con él y evaluar qué es lo que está estudiando, qué es lo que está leyendo. Quizás sus amigos ya son compañeros de la universidad, profesionales, y a ti te da pena llegar con él, pero tú tienes que tener un celo de Dios y una carga para que el día de mañana tus hijos no estén lamentando por un camino que va a destruir sus vidas en esta vida y en la eternidad. Ponte a orar. Dile al Señor que te dé discernimiento, las palabras y la autoridad para ir a hablar con tus hijos, para que no se salgan del camino y puedan ser una generación piadosa, que el día de mañana puedan ser instrumentos en las manos de Dios. Si tú tienes una carga, tienes un hijo en estas condiciones, ahí está mi teléfono. Puedes llamarme aquí en Zacapa. Soy docente universitario, conferencista y he platicado con un sinfín de padres como de jóvenes. Y con la ayuda de Dios los hemos encaminado en el camino correcto. Así que Dios les bendiga.